¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde en este capítulo veremos o hablaremos al respecto de los operadores de proyección. Igual que en otros videos, estoy dividiéndolo en diferentes secciones. En este primer video vamos a hablar de la parte teórica. Después veremos la parte de un ejemplo y en el último video veremos la parte de un ejemplo que hice en un programa que, como les comento siempre, está disponible en el repositorio de GitHub para que no se preocupen, o si les interesa solo ver el programa, pues puedan ir directo allá. Entonces, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, como les comentaba, el capítulo de operadores de proyección, pues ya va un poco de la mano con cosas que hemos visto anteriormente. En general, estos operadores y algunas de las operaciones que vamos a tener que hacer para aplicarlos ya las hemos visto con anterioridad, pero es importante pues revisarlos o darles su tiempo porque estos operadores nos ayudan a describir un proceso de armado eh, de operadores generales que ya lo hemos visto de alguna forma en la parte del producto externo, que era una forma nosotros de hacer el armado de estos operadores, pero realmente la forma correcta o la forma más convencional de hacerlo es a través de estos operadores de proyección, estos proyectores. Y también la otra cuestión es que esto se relaciona directamente con una parte de medición, que de momento solo lo vamos a ver en el caso del ejemplo, algo muy sencillo, muy breve. Ya lo veremos con más detenimiento en capítulos posteriores, pero es importante que ahorita vayamos generando un poco de esta idea. Entonces, bueno, la forma general, si nosotros tenemos un estado arbitrario, el estado de un qubit, nosotros podemos generar en este caso un proyector de la siguiente forma, que sería básicamente aplicando el producto externo de este estado. Esta sería la forma en cómo nosotros vamos a armar nuestros proyectores. En general, bueno, los proyectores que tenemos en la parte de cómputo cuántico son hermitianos, y también tienen la parte de la normalización. La mayoría de ellos son normalizados. No sé si esto aplica en general para álgebra lineal, o sea, si puedan no estar normalizados, pero al menos los que nosotros vamos a tratar cumplen con estas características, la mayoría de ellos. ¿Y qué es que sean hermitianos? Pues van a tener básicamente esta estructura, donde la aplicación al cuadrado de este proyector va a ser igual a la aplicación del proyector. Entonces, esa es una cuestión bastante importante porque lo vamos a ver cómo se relaciona esto con la parte de medición. Y también, bueno, nosotros podemos representar o tener una forma de proyección general, donde si tenemos, por ejemplo, un espacio vectorial de dimensión n, donde tenemos asociados vectores base, llamémoslos, por ejemplo, 1, 2, así hasta n. La proyección general que podemos generar es básicamente una sumatoria de cada uno de estos proyectores, desde i igual a 1 hasta d, de el, el elemento que estemos haciendo la proyección, es decir, ese estado base, puede ser por ejemplo el 1, puede ser el 2, etcétera. Y básicamente en este caso el proyector va a generar un mapeo a un subespacio o una proyección a un subespacio de cada uno de estos elementos. Es decir, que si nosotros generamos, por ejemplo, el proyector de 1, vamos a tener una proyección al subespacio de este estado base. Lo mismo con el 2, así sucesivamente. ¿Ok? Y básicamente, bueno, de esto podemos nosotros desglosar una idea de la parte de medición, que es a través de un proceso, un teorema que se llama teorema de decomposición o descomposición. Disculpen, espectral. ¿Ok? En este teorema, o nosotros lo que podemos hacer o establecer es que este operador o un operador general puede estar descrito de esta forma.
que es muy similar a la representación que teníamos del otro lado. Pero en este caso ahora asociamos los eigenvalores para cada vector base que vamos a aplicar en este proyector. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cómo se relaciona esto con la parte de medición? Y es más, si quieren voy a hacer un poco de zoom para aprovechar el espacio que tengo aquí. Pues es básicamente que en este caso el operador proyector permite generar una proyección a un subespacio generado por este eigenvalor. ¿Qué es esto? Básicamente, que nos permite de alguna forma representar el resultado de la medición de este operador con su correspondiente eigenvalor. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en el método de medición proyectiva, que básicamente lo que vamos a hacer es preguntarle o tratar de mapear ese estado a un eigenvalor específico con su correspondiente vector base, que nos va a dar información específica solo de ese eigenvalor y de ese vector base. Entonces, es algo importante señalar. En este caso, nosotros la medición, digamos, de esta parte la podemos asociar como lo habíamos visto en videos anteriores, que es la probabilidad, por ejemplo, de obtener este elemento I de nuestros proyectores. La podemos representar como el módulo de PI, que es ese proyector que estamos generando. Este sería, aquí lo voy a poner, PI, aplicado al estado, algún estado que tenemos, al cuadrado. Y esto, como lo vemos, pues básicamente es el producto sándwich o el que veíamos del valor esperado, pero en este caso tomando en cuenta el hermitiano o el complejo conjugado del proyector con sí mismo al estado, que como sabemos, al ser hermitiano, pues cumple con esta condición de que este elemento y este son iguales, entonces podemos sustituirlo, hacerlo como el valor esperado de ese proyector elevado al cuadrado, y como veíamos en la condición que fuese hermitiano y normalizado, pues esto era igual a simplemente el valor esperado de ese proyector. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos a aplicar este proceso de medición. Y es aquí donde, bueno, nosotros dependiendo, por ejemplo, no se los adelanto tampoco mucho porque lo vamos a ver en el ejemplo, pero si quisiéramos, no sé, conocer el proyector del estado cero, sería algo de este estilo. Y con esto aplicado al estado, conoceríamos, digamos, la probabilidad de encontrar ese estado a través de esta medición proyectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que por este video, bueno, esta primera parte del capítulo, lo vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Eh, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en dejarlo ahí en los comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.